Dios les bendiga, amados hermanos, amén, esta noche, amén. Vamos, aprovechando que están de pie, a ir a 1 Corintios 16:13, amén, un versículo que ya se está haciendo conocido en algunos jueves. Hoy vamos a tomarlo para iniciar esta enseñanza, amén. 1 Corintios 16:13, el último versículo. Amén. Antes de dar lectura vamos a hacer una oración, amén, para que el Señor nos ayude, nos acompañe en este tiempo, que en su gracia, en su amor, en su misericordia podamos salir alimentados, fortalecidos por su palabra. Padre, te damos gracias, Dios. Reconocemos, Señor, que no somos dignos, Señor, de estar aquí ante tu presencia, Señor, pero es por nuestro Señor Jesucristo, por su sangre preciosa. Es solo por pura gracia, Señor. Es solo por esa fe que tú has puesto en nosotros que podemos, Señor, tener la confianza de venir ante ti, Señor, sabiéndonos pecadores, Señor, delante de ti, sabiéndonos llenos de faltas, de ofensas, de debilidades y de flaquezas, Señor. Pero en tu gracia te rogamos, Señor, y te suplicamos, Señor, la ayuda de tu Espíritu, tanto en mi persona, Señor, para expresar tu voluntad y tu palabra, como en tus hijos, Señor, para prestar atención a tu dirección y a lo que tu santa y bendita palabra enseña, Señor. Yo te ruego y te suplico, Señor, que tú eches fuera toda distracción, que tú eches fuera todo aquello que quiera ocupar nuestros corazones, nuestras mentes en esta hora, que todos seamos una buena tierra para recibir palabra que venga de tu misma presencia, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Vamos a leer 1 Corintios 16:13. Dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Amén. De nuevo dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Tomen asiento, amados hermanos. Amén. El tema que el Ministerio de Familia me asignó el día de hoy es la masculinidad, un diseño de Dios. Amén. Y bueno, les confieso que este es un tema que no suele ser de mi interés tan común. Y me puse a investigar, a escuchar hermanos y aprender, ¿no? Y yo con ustedes ahora vamos a aprender un poco. Ya ha habido mensajes que han hablado bastante bien. Nuestro hermano Steven hace unas semanas compartió principalmente sobre la masculinidad también. Y es un tema muy importante, ¿no? Porque siempre, no solo es ahora, ¿no? Ahora es más evidente, los medios de comunicación lo hacen más evidente, pero desde el huerto del Edén, el enemigo de nuestras almas ha querido atacar a la humanidad yendo por el lado de destruir, digamos, el cumplimiento de los roles, las responsabilidades del hombre, del ser humano, ¿no? Escuchando estos mensajes, un hermano que explicaba, y algo que no lo había tomado en cuenta, ¿no? Es que para Dios, decía él, el responsable de la caída no fue Eva. Eva fue un instrumento de caída, pero el que selló la caída de la humanidad no fue Eva, fue Adán. A través de Eva entró. Pero el que era responsable, a quien Dios le pidió cuentas, no fue a Eva. Dios no fue a buscar a Eva, Dios fue a buscar a Adán. Él era el responsable. Y la respuesta de Adán es la respuesta que todos damos siempre, ¿no? Nos excusamos, ¿no? Nos excusamos. No, la mujer, decimos, ¿no? Y eso, desde ahí ya estaba incumpliendo el rol que Dios le había dado, de ser responsable, de cuidar, de liderar a su familia, ¿no? Entonces, cuando el apóstol Pablo le está escribiendo a los hermanos en Corinto, está al final, ¿no? Y esto va dirigido a los hermanos hombres, y esta enseñanza, aunque va directamente dirigida a los hermanos hombres, también es de utilidad a las hermanas mujeres, porque pueden tener hijos hombres, porque pueden, y si no tienen hijos hombres y tienen hijas mujeres, pueden enseñarles a sus hijas
a mirar las cualidades que un hombre debe tener, entonces a todos nos puede servir, ¿no? Y si somos abuelos o abuelas también, ya no estemos criando hijos, también, ¿no? Las abuelas pueden ser los instrumentos, como lo fueron en la vida de Timoteo, de formar un nieto, un siervo del Señor, porque Pablo le dice que no fue solo su madre, sino también tu abuela, ¿no? Tu abuela Loid, tu madre Eunice, fueron quienes Dios usó para que él conozca la verdad. Entonces, esta enseñanza, aunque está, y la voy a expresar, dirigida, apuntada hacia los hermanos hombres, varones, es de utilidad para todos. Amén. Entonces, al Pablo les está escribiendo a los hermanos en Corintios, les está diciendo: hermanos, estén firmes en la fe, vigilen, cuiden, firmes, y les dice: pórtense varonilmente. Porque ya desde la iglesia de Corinto habían situaciones complicadas en los hogares, en las familias. La iglesia de Corinto era una iglesia muy avivada, tenía muchos dones, se hablaba mucho en lenguas, o sea, había una iglesia que tenía la presencia de Dios, ¿no? Era una iglesia, diríamos ahora, de corte pentecostal, llena de unción, pero también había mucho desorden. Y uno de los desórdenes que había, no vamos a entrar a veces vamos a ir a unos versículos del Antiguo Testamento después, pero en Corinto solo les voy a narrar la historia para que sea rápido, para que vean la importancia y dónde Pablo identifica uno de los problemas. Uno de los desórdenes que había en la iglesia de Corinto era que las mujeres intervenían mucho, hablaban mucho en la congregación. Y Pablo toma el consejo radical para esa iglesia en particular, no para todas, para esa iglesia, ¿ya?, de decirle: miren, hermanas, no interrumpan la iglesia, y si tienen que aprender algo, pregúntenle ¿a quién? A su esposo en su casa. O sea, Pablo ahí está diciendo una verdad, ¿no? Está diciéndole a las mujeres: tengan cuidado cómo se comportan en la iglesia, no provoquen desorden. Y a los hombres les está diciendo: es tu responsabilidad como esposo estar capacitado y preparado para explicarle a tu esposa, con mucha más razón a tus hijos, la palabra del Señor, ¿no? Y eso me lleva a algo que he aprendido, como les digo, escuchando y estudiando estas semanas sobre este tema, a resumir, digamos, los roles, las funciones que debe cumplir y se debe cumplir todo varón para que, digamos, desarrolle esa masculinidad de acuerdo al diseño de Dios, que para aprenderlas rápido y de manera mnemotécnica, vamos a asociarlas a tres P, comienzan con P las tres, ¿no? Dios ha llamado a los hombres a, vamos a decir así, a proveer, a proteger y a pastorear, voy a decirlo así, ¿ya? Muchos hablan de liderar. No me gusta mucho la palabra liderar porque yo siento que es más un pastorear. Entonces, un hombre tiene que estar todo hombre, no hay opción, todo hombre tiene que, y más si se va a casar o se quiere casar, tiene que estar capacitado para proveer, para proteger y para pastorear, ¿no? Eso encaja con lo que Pablo le pide a los hermanos en Corinto. Le dice: enséñale a tu mujer en tu casa. Le está diciendo indirectamente a los hombres. A la mujer le dice: pregúntale a su esposo. Indirectamente le está diciendo al esposo. ¿Y por qué al final a los hombres también les está diciendo en el capítulo 16: pórtense varonilmente? Es decir, hay un término que usamos acá en nuestra cultura, ¿no? Que el hombre se tiene que poner, como dicen, los pantalones, dicen, ¿no? En términos espirituales, Pablo les está diciendo algo así: ponte tus pantalones como hombre, espiritualmente hablando, y ayuda a que en la iglesia no haya desorden, ¿no? Que las mujeres estén peleando, gritando, hablando en la iglesia, haciendo desorden, ¿no? Si quieres preguntar, interrumpir, por favor, ahí tu esposo te puede enseñar. Entonces, las tres P: proveer, proteger y pastorear. Entre paréntesis, liderar, pero como un pastor. El pastor es un líder, solo que lidera sus ovejitas, ¿no? Las lleva, las guía, las lleva a lugares seguros, las protege, las provee, las alimenta, ¿no? Entonces, todo hombre que quiera estar alineado al diseño de Dios tiene que tener estas capacidades. Entonces yo oraba y quería basarlo en la palabra del Señor, y me puse a pensar en los patriarcas, ¿no? Y vamos a comenzar por la primera cualidad, la última cualidad que les he dicho, que es la de pastorear.
¿no? Para pastorear, para alimentar espiritualmente a tu familia, miren, alimentar espiritualmente a tu familia, tú tienes que ser un hombre de Dios, tú tienes que conocer a Dios. ¿Ya? Y cuando el Señor está por destruir Sodoma y Gomorra, Él va a decir algo muy bueno acerca de Abraham, ¿no? En Génesis 18, 19, si alguien lo puede buscar, mi hermano Jaime de repente me puedes ayudar, y les voy a hacer buscar algunos versículos. Génesis 18, versículo 19. Vamos a comenzar con Abraham, y vamos a ver a Abraham, a Isaac y a Jacob, cómo ellos eran pastores de su familia. Sí. Ajá, dice que el Señor sabía que Abraham iba a enseñar su palabra. Entonces, uno es un pastor, o sea, pastorea espiritualmente a su familia cuando enseña la palabra del Señor. Y vamos a enseñar la palabra del Señor porque como hombres hemos aprendido a tener comunión con Dios. ¿Ya? A tener comunión con Dios. Algo que también pensaba yo y meditaba, en la Biblia, miren, nunca se narra, no hay un solo caso en que una mujer haya levantado un altar. No lo hay. Los únicos que levantaban altares eran los hombres. Y en el caso de los patriarcas, en los tres se menciona que los tres levantaron altares. Y no es que le gustaba, era necesario, porque era su necesidad, la de adorar, la de buscar la presencia del Señor. Vamos a verlo. Algunas hermanas me han mirado con una cara triste, pero la palabra es la palabra, ¿ya? Por eso vamos a aprender. No digo que las mujeres no puedan tener comunión, claro que pueden, pero en el marco de una familia, y hablando de las responsabilidades del hombre, por eso le estoy hablando de las responsabilidades del hombre, el hombre que va a estar en el diseño de Dios, desarrollando su masculinidad, mostrando la verdadera masculinidad, es el hombre que aprende a tener comunión con Dios. Esa es la base de todo. De todo. De todo. Podemos hablar de los problemas que hay ahora y de muchas cosas, hermanos, de muchas necesidades. No. Pero si no somos hombres que aprenden a buscar la presencia de Dios y no saben levantar, y no sabemos, me incluyo, levantar altares, es decir, encuentros con Dios, y hacemos que nuestra familia vea y sienta eso, y nuestros hijos, nuestra esposa nos vean como hombres de Dios, no vamos a poder cumplir la primera gran responsabilidad de enseñar a nuestros hijos lo importante que es buscar a Dios. Entonces, hermana Petita me va a buscar Génesis 12:7, hermana Tracy, Génesis 13:4, hermano George, me vas a buscar Génesis 13:18, Leonardo, Génesis 22:9. Ya vamos a leer todos esos versículos, vamos a hacerlo así para ver cómo era Abraham en el sentido de esa costumbre que él tenía. ¿Qué dice Génesis 12:7, hermana Petita? Amén. Dice que le apareció el Señor a Abraham y le dijo, voy a darle esta tierra a tu descendencia. ¿Qué hizo Abraham? Se fue corriendo donde Sara, vamos a celebrar, Dios me lo ha prometido, se me ha aparecido. No, él primero edificó un altar. Su primera respuesta fue, aquí voy a hacer un altar que me recuerde que Dios se me ha aparecido para recordar, ¿no? La gracia, porque hermanos, el único, como se enseña y estoy de acuerdo, el único pacto de obras es el pacto que Dios hizo con Adán. El único que podía salvarse por sus obras era Adán. De ahí todos para adelante se han salvado por gracia. Dios cuando llama a Abraham, Abraham era un caldeo más, en Ur. Dios se le aparece de pura gracia y lo llama y le dice, anda, deja y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Y por gracia se le aparece. Y es en respuesta a esa gracia que él levanta ese altar.
y le agradece a Dios por esa gran promesa. Sigamos. Hermana Tracy, Génesis 13:4. ¿Qué pasó en Génesis 13:4? Amén. Él volvía a esos lugares. Él estaba moviéndose por temas de economía, de necesidad, de hambre. Entonces bajaba, subía a veces de ciertos lugares en esas zonas montañosas. Pero algo que caracterizaba a Abraham era que le gustaba volver a donde había puesto un altar, porque le recordaba lo que Dios le había dicho. ¿Entiendes? Le recordaba la promesa que Dios le dijo: esta tierra va a ser tuya. Y seguro era un lugar alto, ¿no? Y donde él podía haber mirado todo el lugar, ¿no? Y Dios se le había aparecido, Dios le había hablado, y él volvía ahí y volvía a edificar y volvía a hacer sacrificio a Dios como una muestra de una respuesta a la gracia de Dios. Entonces, un hombre que va a pastorear a su familia, que va a ser líder de su familia, es un hombre que siempre está recordando la obra de la gracia de Dios. Recuerda que es salvo por gracia. Y cuando cae y falla, y su esposa, sus hijos, le encaran por sus errores y sus faltas, tiene la valentía de aceptarlas y de reconocer que es un pecador, pero que por la gracia de Dios ha sido puesto como líder de ese hogar y como autoridad de ese hogar. Y alaba y adora al Dios que lo ha puesto en esa posición. Hermano, a George le pedí, ¿no? Génesis 13:18, George. Ajá, se movió a Mamre y también edificó su altar. Otra vez. Y Leonardo, Génesis 22:9. Ahí está, cuando lo va a sacrificar a Isaac, prepara un altar. Dios le dice, cuando le dice que le sacrifique a Isaac, que le prepare un altar, no, él le preparó el altar. Porque Dios le dijo: sacrifícame a tu hijo. No necesitaba hacerle un altar, pero él sabía lo que simbolizaba esa entrega, ¿ya? Entonces, esta actitud, esa cualidad la vemos en Abraham. Ahora, vayamos a su hijo. ¿Quién fue el hijo de Abraham? Isaac, ¿no? Su hijo. Él tuvo Ismael, su esfuerzo humano, su idea de Sara, pero el hijo de la promesa fue Isaac, ¿no? Y algo que yo también, repasando la vida de los patriarcas, noté cómo este hombre, Abraham, que conocía a Dios, fue confrontado por Dios, cómo hacerle caso a su mujer y tener hijo con la esclava, que era Agar. Él se encariña mucho con su hijo, dice. Y cuando nace Isaac y lo están destetando y el bebito era chiquito y Abraham hace fiesta por su hijo, lo circuncidan y eso, y era pequeño aún, chiquitito, dice que se burlan. Agar e Ismael se burlan de Isaac y Sara se molesta tanto que le dice que no los quería ver, que se alejen de su hijo porque ellos no iban a heredar con su hijo. Y dice que eso, si ustedes leen bien el detalle, eso lo molestó mucho a Abraham, lo descuadró. ¿Y Dios qué le dice a Abraham? Así como le hiciste caso para estar con la egipcia, ahora le vas a hacer caso a tu mujer y lo vas a despachar. ¡Wow! ¿No? Pero un hombre que conoce a Dios, que tiene comunión con Dios, sabe asumir las consecuencias de su pecado. Ahora, Dios le promete también para que no se preocupe, no te preocupes. Él también va a tener una descendencia y va a ser grande y todo lo demás. Pero, aléjalo. Es materia de otra enseñanza. Pero lo que hoy es, Abraham conocía a Dios, Abraham buscaba a Dios, su familia conocía que él era temeroso de Dios. Y eso es lo que todos como hombres debemos anhelar también, mostrar y crecer en ese sentido. Pero vayamos a Isaac. Génesis 26:25, mi hermano Israel, no sé si me puedes ayudar, por favor. Génesis 26:25.
Ahí está. Isaac también edificaba altares, ¿no? Y Dios le confirma la promesa también a Isaac. Ya. Otra cosa de Isaac, era un hombre, como que podemos ver que era un hombre que amaba a Dios, buscaba a Dios, era que su esposa, ¿no? Rebeca, tuvo un problema, tenía problemas para concebir. ¿Y qué dice la Biblia que pasó? ¿Qué pasó para que pueda concebir Rebeca? ¿Quién oró para que pueda concebir? Isaac. Entonces Isaac era un hombre que sabía orar, ¿no? Y dice que en el 25-21, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. O sea, ya habían pasado varios años intentando seguro y no pasaba nada. Y el que ora, ¿quién es? Isaac. Entonces ese es el poder que Dios da. Cuando un hombre busca a Dios, Dios le da ese poder para orar y el Señor puede bendecir a su familia. Eso demuestra esa capacidad que debemos tener todos de pastorear, es también orar, ¿no? Orar por nuestra familia, orar por nuestros hijos, orar por los que están bajo nuestra responsabilidad. Vayamos al personaje de repente más conocido, más polémico de los tres patriarcas, Jacob, ¿no? Jacob. Vamos entonces a ver unos versículos de Jacob. Vamos a ver Génesis 33:20. Mi hermano Benjamín, ayúdame con Génesis 33:20. Mi hermana Laura me ayuda con Génesis 35:1. Mi hermano Ronald me va a ayudar con Génesis 35:3 y de ahí el 7 también, hermano Ronald. Vamos con Génesis 33:20, Benjamín. Muy bien, entonces, cuando Jacob llega de encontrarse con su hermano Esaú, después de encontrarse y salir vivo, porque estaba muy preocupado, edifica un altar. Hay una relación entre ver la gracia de Dios, la misericordia de Dios, y estos hombres iban y edificaban un altar. ¿Entiendes? Entonces, en nuestros hogares, como hombres, estamos llamados, los hombres, a edificar esos altares, que quiere decir espiritualmente hablando, hacerle ver a nuestra familia, hacerles que les quede claro en nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, que somos lo que somos, tenemos lo que tenemos por la gracia de Dios, que conseguimos lo que conseguimos por la gracia de Dios. Si nos podemos comprar una casa alguna vez, es por la gracia de Dios. Si podemos comprarnos un carro, es la gracia de Dios. Y nuestra familia, nuestros hijos van a entender y van a comprender eso, que el Señor es el centro de nuestra vida. Entonces, salir vivo de este encuentro para Jacob significó mucho. Ahora, Jacob tuvo otro problema con sus hijos. Sus hijos eran parte de la disciplina de Dios para su vida y tuvo dos hijos muy violentos, Leví y Simeón. Si ustedes se dan cuenta, ambos prácticamente, en las tribus de Israel, Leví no le dan lugar, porque su papá mismo en su bendición final lo asignó así, desde ahí ya le estaba avisando. Y Simeón también siempre estuvo por eso en los mapas que ustedes ven, Simeón es una tribu que está metida y se mezcla mucho y prácticamente se pierde dentro de Judá. Estos dos hombres, estos dos hijos de Jacob, hicieron algo que a Jacob lo consternó, lo preocupó y lo asustó en demasía. ¿Qué hicieron? Vengaron la deshonra de su hermana, aniquilando un pueblo entero, aprovechándose de que estaban recién circuncidados y que no podían defenderse, fueron y literalmente masacraron a ese pueblo. Ahora, ¿no? Jacob todavía cuando les dice, ¿qué han hecho? Y ellos todavía indignados porque era su hermana, dicen, ¿cómo íbamos a dejar que trate a nuestra hermana como si fuera una prostituta? Y ni siquiera, o sea, es como que lo cuadran a su papá. Pero Jacob se asustó mucho, dice. ¿Por qué? Porque en el capítulo siguiente, en Génesis 35, el versículo que les he dado a la hermana Laura y al hermano Ronald, lo vamos a ver. ¿Qué dice Génesis 35:1, hermana Laura? Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Gracias, mi hermana. Entonces,
Jacob está asustado, no sabe qué hacer, está preocupado. Estaba en Siquén, porque es el pueblo de Siquén que sus dos hijos tremendos, Leví y Simeón, arrasan, masacran, y Dios le dice: sal, ve y hazme un altar. Hazme un altar. Recuerda al Dios que se te ha aparecido. Recuerda al Dios que te ha ayudado con tu hermano Esaú a salir vivo. ¿No? Recuerda a ese Dios, recuérdalo. Búscame, le está diciendo Dios. Ya. ¿Y qué dice el versículo 3, hermano Ronald? 35:3. Sí, 35:3. Solo lee el 3 por ahora. Ahí está. Entonces, el primero que hace Jacob es, le habla a su familia, le dice, vamos, y los convoca, los incluye, ahora sí a ellos, vamos a hacer un altar a Dios, al Dios que se me ha aparecido, al Dios, miren cómo lo conoce Jacob a Dios, el Dios que me ha respondido en mi angustia. O sea, el Dios que me ha calmado de mis miedos, que muchos de sus hijos mismos lo habían provocado. El Dios, bueno, había cosas que él mismo había provocado por su hermano Esaú, lo que le había hecho Esaú, robarle la primogenitura, no robarle, bueno, engañarle con la primogenitura, robarle la bendición, tremenda angustia que pasó. Dios lo tenía así a Jacob, en angustias, para que aprenda a confiar en él. Y Jacob podía decir con seguridad: el Dios que me ha librado de mi angustia. ¿Qué aprendemos como hombres? Que ser un hombre, como dice Pablo, que se porta varonilmente, no quiere decir que vamos a ser hombres que nunca vamos a sentir miedo. Sí vamos a sentir miedo, vamos a pasar momentos difíciles. Solo que vamos a hacer, si somos hijos de Dios, vamos a ser hombres que saben quién lo puede librar de la angustia. Que conocen a ese Dios poderoso que va a estar con ellos en todo el camino por el que andan. Por eso dice Jacob: vamos a edificar un altar al Dios que me ha respondido en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino en el que he andado. Es decir, nosotros como hombres estamos llamados delante de Dios y de nuestra familia y de quienes estén alrededor nuestro a hacer ver quién es el Dios que nos libre en nuestra angustia, quién es el Dios que ha guardado y protegido nuestra vida, que nos ha bendecido, que nos ha dado la fuerza, que nos ha sostenido, que nos ha sacado de nuestras caídas, de nuestros tropiezos y nos mantiene en pie. Hombres que se portan varonilmente, como dice el apóstol Pablo, son hombres que conocen al Dios que los libra de su angustia. Entonces, Jacob, ante eso y ante ese gran desafío, ese gran problema que le causaron en su interior, esa angustia que le causaron sus hijos por eso, lo que habían hecho, Dios le responde, lo llama y eso le da esperanza a Jacob: ve a Betel, hazme un altar, ahí te voy a fortalecer más. Habla con su familia, incluso le dice a su familia, miren, que la familia de Jacob andaba así media. ¿Por qué? Porque en ese mismo capítulo, no tengo tiempo para desarrollar, porque es fácil, ustedes les animo a que estudien la historia de los patriarcas, ahí está todo, como decía alguna vez alguien, está todo. Su familia, Jacob le dice, que sabía, entreguen todos sus ídolos, todo, ¿no? Entonces ¿y qué cosa significa eso? Que claro, ellos venían de vivir ¿con quién? Con Labán, con todas esas personas, ¿no? Había una mezcla y Jacob sabía que si iba con su familia, iba a establecer un altar, no podía haber mezcla, tenían que dejar esos ídolos, ¿no? Le entregan esos ídolos. ¿Y qué pasa en el versículo 7, hermano Ronald? Vuelvo a leer. Muy bien. Ahí, entonces, él los lleva, miren, a toda su familia los va a llevar al lugar, es lo que le decía también con Abraham, ¿no? Él volvía a los lugares donde había un altar. En este caso, Jacob no vuelve él solo, sino que vuelve con su familia al lugar donde se le apareció el Señor cuando huía de su hermano, donde él vio esa escalera, dice que subía, ¿no? Ángeles subían, bajaban, los llevó ahí. Les contó esa historia, por esa historia la conocemos nosotros porque él la contó a sus hijos. Les habló,
de cómo Dios lo había animado, alentado, fortalecido. Y eso es hablar de la gracia de Dios, hablar de la misericordia de Dios. No se trata de que seamos hombres perfectos, intachables, sí podemos atender nuestros errores, pero lo que no puede dejar de hacer un hijo de Dios es transmitirle a su familia, hacerle saber a su familia que el Dios de misericordia, el Dios de gracia es el que lo sostiene, lo guarda, lo libra y lo protege y lo hace salir adelante. No, que yo soy el hombre y yo trabajo, yo me saco el ancho y acá se tiene que obedecer porque Dios así lo ha establecido, yo soy la cabeza. No se trata de eso. ¿Okay? Hay hombres que reaccionan así, ¿no? y maltratan a sus hijos, a sus esposas y se sienten con derecho. Y se olvidan que todo lo que son, que todo lo que tienen, que todo lo que logran es por la pura gracia de Dios. Sí, hermanos, trabajar es duro, trabajar y comerse el tráfico, sufrir y aguantar la presión en el trabajo, es duro. Y las metas y la presión y el estrés, y cansa y todo lo demás. Pero el que nos sostiene, el que nos guarda, el que nos fortalece, el que nos bendice es Dios, y es su gracia la que nos sostiene. Y nuestra familia lo tiene que saber. En el caso de Jacob, su familia sabía que él era un sinvergüenza. Le había sacado le había hecho la jugada a su hermano. Pero él dijo, ese Dios tuvo misericordia y me siendo como soy, se me apareció aquí. Y eso es lo que como hombres tenemos que aprender. Y eso es pastorear tu familia. Y eso es tu labor como hombre para desarrollar la masculinidad que Dios quiere que tú desarrolles. Eso es hacerles ver que el Dios de gracia y de misericordia tiene gracia y misericordia para contigo y puede tenerla para con tu esposa, para con tus hijos. Esa es la principal, digamos, tarea. Esa era la tarea que también tenía Adán con Eva, ¿no? Porque los hermanos que yo escuchaba mientras me preparaba decían que, creo que el hermano Michelén decía, Dios no le da la instrucción de no comer del árbol de fruto a Eva, se la da a Adán. Y después forma a Eva. Y el que le tenía que enseñar esa lección a Eva fue Adán. Y a Adán se le enseñó bien, porque Eva le respondió correctamente a la serpiente, ¿sí o no? Ya le enseñó. Entonces es esa carga, esa responsabilidad tiene que venir a nosotros. Lamentablemente a veces las iglesias por expandir el evangelio a veces, y ayudar, ¿no?, el crecimiento, y algunos con justa razón creo, señalan que, por ejemplo, en la escuela bíblica y todos esos lugares donde a los niños se les enseña, para hijos de padres creyentes, lo que está haciendo muchas veces es que la responsabilidad que es del padre cristiano se esté descuidando. O sea, el que tu hijo conozca la palabra del Señor no es responsabilidad del maestro de escuela bíblica. Si tú eres un hijo de Dios, es tu responsabilidad como padre o como madre, ¿no? Y si no saben la historia, no, ¿qué le estarán enseñando ahí? No, si no le saben la historia de tu hijo, métete un cocacho a ti mismo, porque tú eres el responsable de que la sepa, no el maestro de escuela. El maestro de escuela bíblica agradece a Dios que el Señor le ha provisto y que le ayuda en algo, pero el responsable somos nosotros, de enseñar, de pastorear espiritualmente a nuestra familia. Amén. Esa es la base importante, y mientras más pequeño le enseñes, mejor. Más fuerte va a ser esa palabra, ¿no? Porque mientras más pequeño el niño, el impacto que genera lo que tu padre te dice es más fuerte, ¿no? A medida que ya uno va creciendo, aparecen otras influencias, otras personas aparecen, pero los primeros años de tu vida, la influencia del padre es muy fuerte, ¿no? Entonces, eso es muy importante, el pastorear. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo que vamos a hablar ahora de la segunda parte, que es muy importante para que uno cumpla el diseño de Dios para su masculinidad, es aprender a ser un buen proveedor en su familia, ¿no? Proveer, ese es el rol que Dios le ha dado al hombre. Yo sé que ahora, por el avance del feminismo y el desarrollo de las mujeres, muchos tienen la idea de que lo correcto es, no, 50-50, todos acá, los dos colaboramos y los dos apoyamos.
Bueno, eso lo estamos sacando de nuestras ideas. La Biblia dice que quien tiene que sostener el hogar es el esposo. Si tu esposa te puede ayudar y puede cumplir también con las labores que Dios le ha asignado a la esposa en el hogar, amén. Pero lo que la palabra del Señor dice, yo no lo voy a discutir, yo lo voy a transmitir. Y la palabra del Señor dice que el hombre es el responsable de proveer para su hogar. Eso lo dice la palabra del Señor. Vamos a 1 Timoteo 5:8, un versículo fuerte, pero que es muy importante no olvidarlo. Dice, 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, dice, y es peor que un incrédulo. O sea, si alguien se llama creyente y no provee para su casa, dice Pablo, ese ha negado la fe. Puede saber mucha teología, puede conocer, haberse leído un montón de libros y saberse hasta la Biblia de memoria, pero si no provee para su casa, ha negado la fe, dice. Es más claro imposible. Entonces es la responsabilidad de los hombres de Dios y los hombres que quieren cumplir el diseño de Dios, proveer para su hogar. ¿Y eso qué implica? Que tenemos que trabajar. Cuando Dios en el huerto entra el pecado y Dios en su gracia y su misericordia, ¿no? Disciplina al hombre, ¿a quién le dice que la tierra le va a producir cardos y espinos? ¿Le dice a Eva o le dice a Adán? A Adán le dice. ¿Por qué? Porque Adán es el que tenía que trabajar. ¿Y a Eva qué le dice? Ahora vas a dar a luz con dolor, le dice. Tu deseo va a ser para tu marido. Y su sufrimiento está asociado a sus hijos. Y bueno, hay más versículos, pero ya en muchos jueves he enseñado, ¿no? Que el Señor quiere que las esposas, los dos son responsables de la crianza, pero quien tiene que cuidar a los cuando son más pequeños aún, y de manera natural, la naturaleza misma lo enseña, es la mamá, tiene que estar ahí con su hijo. Que el hombre tenía que salir a trabajar y proveer y dar todo lo necesario para que esa madre y esos hijos se puedan desarrollar en el temor del Señor. Ahora, dadas las circunstancias en las que vivimos, para los jóvenes es necesario que piensen en tener un medio, un oficio, una profesión, un negocio, si Dios les ha dado el talento de hacer negocio, porque no todo es universidad, algunos pueden ser buenos haciendo negocio, otros pueden ser buenos con un oficio, pero que le dé la capacidad de proveer y sostener un hogar. Entonces tú como hombre, si aún no te has casado, tú tienes que proyectarte, no, yo me voy a casar con una joven que también sea profesional como yo y mitad. No, así no piensa un hombre que está diseñado por Dios. Un hombre que está diseñado por Dios tiene que estar preparado para enfrentar él solo toda la carga de su hogar. Si Dios te bendice con una esposa profesional y que puede trabajar sin descuidar su labor de madre, amén. Pero lo que Dios ha establecido y el diseño que Dios le ha dicho para el hombre es, tú trabajas y tú mantienes a tu esposa y a tus hijos. Así está. Por eso es que Dios le dice a Adán, ahora y vas a sudar. Porque antes Adán lo hacía, antes de la caída Adán lo hacía, ¿o no? Porque Dios le dice, labra y cuida, esa era su labor. Y cuidaba a su esposa, labraba, seguramente le traía las frutas, toda Eva la tenía feliz. Ahora, para que la hagas feliz, vas a sufrir. Pero tu tarea sigue siendo tenerla feliz. Ahora, Pablo es más radical, ¿no? Pablo dice, mira, ¿hasta cuándo tienes que esforzarte? ¿Cuándo trabajar? Bueno, dice Pablo, mira a Cristo. ¿Qué hizo por su iglesia? ¿Qué hizo por su esposa? Dio la vida. Se murió en una cruz para salvar a su esposa. ¿Entienden? Para salvarla, para que tenga vida, para que ella, y ahora que somos parte de esa iglesia, de esa novia gloriosa de nuestro Cristo, estemos aquí con esperanza, con vida abundante, con gracia de Dios. Nuestro Cristo tuvo que ir a una cruz a morir. Y el llamado para los hombres, según el diseño de Dios, es que tienen que estar dispuestos hasta dar lo último de sus fuerzas por proveer
lo que sus familias, sus hogares necesitan. Y si alguno está pensando, uy, entonces no me caso. ¿No? Porque, mira hermano, las mujeres creen que el cristianismo es machista. No, hermano, el cristianismo verdadero, si con alguien es duro, es con los hombres. No con las mujeres, al contrario. Cristo vino a darle a las mujeres el lugar que hombres malos las tenían. Eran malvados los fariseos, inventaban tonterías para divorciarse de sus esposas, las dejaban. Y Jesús le dice, ni se les ocurra divorciarse. Un adúltero, le dijo Jesús, de frente le decía a los fariseos. Te divorcias por cualquier cosa, pero es un adúltero, ¿no? Y él protege. ¿A quién está protegiendo cuando el Señor prácticamente prohíbe el divorcio? A no ser, dice él, por causa de infidelidad sexual, ¿no? Él sí da la puerta ya, si tu mujer pues, es una mujer que infiel, bueno. Pero, ¿a quién está protegiendo? A las mujeres. Porque los hombres en esa época eran malvados. Llegaba de mal humor, la mujer lo miraba mal, o no le había cocinado, ya. Y todavía estaba detallado. Los fariseos, los maestros de la ley eran unos... que es la confusión, ¿no?, del machismo con la verdadera masculinidad. La masculinidad no tiene nada que ver con el machismo. Masculinidad es amar como Cristo amó a la iglesia, a su esposa. Y una mujer amada como Cristo amó a la iglesia, a menos que necesite una transformación radical, pero no, hasta la mujer creo más dura, cuando es amada como Cristo amó a la iglesia, va a amar a ese hombre. Va a ser irresistible amar a ese hombre, ¿no? Y ese amor no es solo palabras, poesía, no, ese amor se demuestra con un hombre que sabe proveer para las necesidades de su familia. Porque de amor no aparecen los pañales. ¿No? Sí aparecen los bebés de amor, pero no los pañales. No aparece. No aparece la leche. ¿No? Así es, los hijos aparecen. El amor que Cristo demanda. Entonces, no es fácil, hermano, cumplir el diseño de Dios. No es fácil ser un hombre de Dios como lo era Abraham, Isaac, Jacob, que sabían tener comunión con Dios. Pero estos mismos patriarcas, no tenemos tanto tiempo, pero si todos lo vemos, eran hombres que trabajaban duro. Duro. Desde Abraham, Abraham trabajaba duro y era fuerte y era valiente y guerrero también. Ustedes ven su historia, era un hombre y negociante y sabía hacer negocios. Era un hombre riquísimo, dice en una parte, dice que en una época. Y a veces yo lo probaba y llegaba la hambruna y todo se caía, pero de ahí se volvían a levantar. Isaac también, trabajaban duro los tres. Y Jacob se fue sin nada, dice que regresó con una serie de ganados que el mismo Esaú quedó asombrado. Y eso no apareció de la nada, él trabajó duro. Y cuando Labán le reclama y él le dice, ¿por qué te vas? Le dice, yo ni dormía por cuidar tus animales. Entonces, proveer no es fácil. ¿Qué demanda entonces para los jóvenes de ahora? Que se preparen, que el Señor les ayude a ver cuáles son tus habilidades, tus capacidades. Como les decía, no todos no han nacido para ir a una universidad, pero todos sí tenemos dones y talentos de Dios que podemos usar, que podemos desarrollar y que debemos esforzarnos pensando en esa responsabilidad grande que vamos a tener que asumir en desarrollarlos al máximo. Y hacer caso, como hombres, a los consejos de nuestros padres, de quienes nos conocen. Yo, por la gracia y la misericordia de Dios, he tenido padres creyentes, ¿no? Y yo siento que Dios me ha bendecido, no porque sea inteligente ni nada, simplemente porque yo sabía que tenía padres que oraban por mí y que me daban su bendición. Y un padre tiene esa capacidad de bendecir a sus hijos. Yo iba a estudiar allá al centro de Lima, en lugares peligrosos, pero siempre mi papá no me dejaba salir si no me bendecía. Y esa bendición para mí era como algo que me tranquilizaba por los temores, los peligros que había, porque a veces en el carro te querían robar, en la calle me han querido robar 2, 3 veces, hasta me han robado, me han quitado
mis panes, mi comida, mi reloj que tenía. Pero yo tenía la confianza y la seguridad de que Dios estaba conmigo. ¿Por qué? Porque yo sentía el respaldo de mis padres que oraban por mí. Entonces, como padre, yo también tengo que transmitir eso a mis hijos, que estoy orando por ellos, ¿no? Por la gracia de Dios tengo la costumbre de yo no salgo, cuando salgo de la casa no salgo sin entrar, ahora salgo muy temprano, ¿no? Y ellos están durmiendo, pero pongo las manos sobre ellos y los bendigo y oro. Porque si de repente es la voluntad de Dios ese día me toca partir de estar con el Señor, lo último que hice por mis hijos fue bendecirlos. Y esa bendición se quedará con ellos. Eso es lo que yo le pido a Dios siempre que los bendigo, que si ya está, si Él decidió, porque es el soberano, como decía la lectura, de Él es la tierra, todos somos de Él y Él decide nuestra vida. Lo que yo quiero es que mis hijos se queden con la bendición de Dios, porque esa bendición que Dios ha puesto en mí, Dios me ha dado la autoridad, así como me da la responsabilidad, también me ha dado la autoridad para bendecir a mi familia. ¿Ya? Entonces, como hombre, yo tengo todas esas responsabilidades y una de ellas es proveer. La última, para ya ir terminando, es pastorear, no primero, segundo, proveer, lo tercero es proteger. El hombre tiene que proteger. En los tiempos antiguos había más peligros que ahora, ¿no? Más peligros externos, digamos, ¿no? La sociedad, digamos, si ustedes ven las familias como las de Abraham, Isaac, Jacob, no es que iban, vámonos a vivir a una ciudad tal, ¿no? Al contrario, las ciudades eran un poco peligrosas y llenas de pecado y a veces preferían vivir alejados, por eso vivían en sus tiendas. Se ponen a pensar, ¿no? Quien se acercó mucho a la ciudad y tuvo muchos problemas, sabemos que fue el sobrino de Abraham, Lot, ¿sí o no? Y se acercó demasiado a Sodoma y Gomorra. Pero, digamos, vivir alejado expone a ciertos peligros. Y los peligros era que vengan vándalos, porque en esa época, digamos, no había un ejército, una policía, fronteras, ¿no? Serenazgo, ¿no? No. Ellos mismos se tenían que defender. Obviamente, por la historia sabemos que Abraham, por ejemplo, tenía bien organizado, ¿no? Y tenía aliados, así como él, personas importantes a su alrededor eran sus aliados. Porque cuando va a rescatar a Lot, va no solo él con sus siervos, va también con sus aliados, porque le pide, ¿no? A mis aliados, por favor, ya a mí no me des nada, porque no quiero que estés hablando que tú me has enriquecido. Al rey de Sodoma y Gomorra, pero a mis aliados sí, págales, dale lo que les toca y lo que han tenido que hacer por rescatarlos. Entonces, ¿qué vemos en ellos? Vemos esa capacidad para pensar en la seguridad de su familia, en la protección de su familia, y en el caso de Abraham, aunque no, digamos, no era su familia directa, pero era su sobrino, él se atrevió a ir a pelear, a ir a defender a su sobrino, arriesgándose. Y eran reyes, dice, los declara, eran 5 reyes los que habían atacado a 4 reyes. O sea, no eran, eran, y él con 300 y tantos hombres fue y lo rescató. Entonces, en el caso de Isaac y de Jacob no vemos escenas así, al contrario, vemos los temores, ¿no? Pero sí protegían a su familia, en términos de que ellos velaban por el futuro de su familia, ¿no? Me acuerdo que enseñé hace un tiempo atrás una clase cuando el hambre arreció, dice, y José ya estaba en Egipto, pero sus hermanos no lo sabían, pensaban que estaba como esclavo, o sea, sus hermanos sabían, perdón, no sabían que estaba como faraón, casi, ellos sabían que estaba por ahí, ¿no? Que lo habían vendido, pero dice que el hambre llega y el que les manda a sus hijos, porque dice que a Jacob los ve a sus hijos mirándose las caras, así dice la Biblia, ¿no? ¿Qué hacen mirándose las caras? ¿Qué hacen mirándose las caras? Vayan, ahí he escuchado que en Egipto hay comida, vayan. Y ahí ocurre toda la historia que conocen. Entonces, ¿qué aprendemos de ellos? Es que la protección no solo es un tema de seguridad, que sí, el hombre tiene que estar al frente en la seguridad de su hogar, de todas maneras, sino también un tema de previsión de los peligros que vienen a futuro. ¿Ya? Un hombre de Dios tiene que ver y estar al tanto de todos los peligros futuros que pueden hacer daño a su esposa y a sus hijos. Entonces, como Abraham
se alejaba de Sodoma y Gomorra, no quería estar cerca de ahí, igual. Tú tienes que saber qué cosas tienes que alejar de tus hijos, de tu familia, ¿no? Hace unos años, varios años, cuando mis hijas eran pequeñas aún, cuando recién nos casamos con Sara, teníamos televisión, teníamos cable, ¿no? Y veía Discovery, History a veces, y fútbol también, ¿no? Y Fórmula 1, que me gusta mucho. Y cuando crecían mis hijitas comenzaban a ver dibujitos, pero de ahí me di cuenta que no solo dan dibujitos, pues dan otras cosas también, ¿no? En las propagandas y en todo. Entonces decidimos ya no tener cable, cortar el cable. Y estoy hablándoles de hace 15 años atrás, Berenice creo que tenía 4 años, Micaela tenía 2 años, ¿no? Y si querían ver algo, les compraba, en esa época no había internet, no había YouTube como ahora, ¿se acuerdan? Comprabas tus DVDs, ¿no? Y ahí tenían todas las series ya grabaditas, ¿no? No era pirata, pero no alcanzaba. ¿Por qué? Porque eso era más seguro que dejarles abierta la puerta del cable, porque en el cable había de todo. ¿Entienden lo que les digo? Era un peligro, ¿o no? Hasta ahora lo sigue siendo. Hasta ahora, bueno, los que tienen, porque creo que cada vez menos gente, no sé, hermano, si tendrán o no. Seguro alguno que le gusta el fútbol lo tiene, o aunque creo que el fútbol ahora también es poco aplicativo ya, ¿no? Ya todo se está volviendo a eso. La cosa es, el principio es este: si yo detecto que hay algo que es una fuente de peligro para mi familia, yo tengo que tomar como hombre las medidas. Así les duele, así me chillen, así me hagan problemas. Yo velo por la seguridad y tengo que proteger a mi familia. Y por la gracia de Dios, el Señor, bueno, mis hijos no han salido mal, no se han traumado, nada, están normal, les va bien. Creo que de repente por eso mis hijas son más estudiosas de lo normal, ¿no? Y a veces les chocaba a ellas ignorar, y a mí también, porque todo el mundo hablaba de, hay una serie que es muy, como casi cultural en el Perú, creo que es, ¿cómo se llama? Al fondo hay sitio, ¿no? Que yo no tengo idea de esas. Pero hay gente, hermano, en el trabajo, todo el mundo hablaba de eso. Y que yo me acuerdo que hasta una vez cuando pasaba por los kioscos veía los titulares, ¿no? Se murió Peter, que no sé qué cosa. Y dice, ¿qué será eso? Era Adolfo Chuima, ¿no? Era todo un... Pero el costo, o sea, eso, no, o sea, por ver eso vas a dejar que otras cosas más dañen a tu familia. No sé si eso sea bueno o sea malo, no lo estoy juzgando, solo les quiero decir, ese costo que vas a pagar y le vas a hacer pagar a tu familia pensando en su seguridad, el Señor lo va a recompensar. Lo va a recompensar. Nunca me olvido de un británico que algunos de repente recordarán, hace muchos años vino, que se llamaba Tim Feast. Tim Feast se llamaba, eran 5 hermanos. Sus papás eran profesores, si mal recuerdo. Y él nos contaba que allá en Inglaterra, en Gran Bretaña, él es inglés, se paga un impuesto por la televisión. Y sus papás decidieron no pagar ese impuesto y no tener televisión, ¿no? Y él, contento, decía, y para mí mejor, porque a él lo motivó a viajar. Y él conoce muchos sitios en el mundo, bueno, es lingüista, es doctor ahora en lingüística. Y cuando nos contaba sobre sus hermanos, todos sus hermanos profesionales, tiene hermanos médicos. O sea, yo era joven, porque yo todavía ni me había casado con Sara, yo presté atención a eso y eso fue cuando tomé la decisión de sacar la televisión de mi hogar, fue una de las cosas que dije, dentro de mí dije, a ver si eso es bueno, o sea, no tener televisión, porque toda mi vida en mi casa sí había habido televisión, no éramos adictos a la televisión, pero siempre había habido. Y yo siento, hermanos, que si tú, por ejemplo, decides a tus hijos no darle celular hasta determinada edad, los estás protegiendo y al final vas a ver las consecuencias. Te va a costar, tus hijos te van a llorar, te pueden hacer problemas, pero sé firme. En mi experiencia personal yo les comparto, no es una regla, pero a los 15 años recién he dejado que mis hijas tengan celular propio, ¿no? Cristian sufre ahí con Gabriel porque todavía no tiene celular propio y él quiere mandarle mensajes de su grupo pequeño y me tienen que llegar a mí y no sabe cómo comunicarse. Pero es el costo, pero yo sé que darle un celular es exponerlo a mucho peligro.
Es mucho peligro. Yo he estado tentado ya de la flojera de ya darle, pero ya mis hijas mismas me han dicho no. Si necesitas esperar a mí hasta los 15, que le espere hasta los 15. Ya. Casi me rendía, porque a veces con los hijos más pequeños nos comenzamos a rendir, ¿no? Ya se nos bajamos un poco la guardia. Pero las hermanas están ahí para ayudar, los hermanos, para recordarnos lo que hacíamos con él. Entonces, el tercer rol importante es ese. Yo siento que de repente ya no hay peligros también de otro tipo, pero los peligros que debemos estar más al tanto es de esas influencias, de los mensajes, de las redes, del internet, del celular. Protejamos a nuestra familia. Y tenemos que tener el valor y la autoridad para hacerlo. Por eso el primero es lo más importante, ser hombres de Dios, que ellos nos vean amar a Dios, que tengamos autoridad espiritual en nuestro hogar. Porque si no, ¿cómo le vamos a decir? No, vayas eso si nos ven viendo tontería y media a nosotros. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad? Primero, hombre de Dios para que pueda pastorear espiritualmente. Segundo, dar la vida por nuestra esposa, por nuestra familia, ser el proveedor del hogar. Tercero, proteger, mirar dónde están los peligros y cómo protejo a mi familia. Ese es el diseño de Dios para un hombre que muestra verdadera masculinidad. La verdadera masculinidad no es ir al gimnasio, sacar músculo, no. La verdadera masculinidad es ser un hombre que cumple el diseño de Dios. Pastor, proveedor, protector. Todos los hombres estamos llamados a hacerlo. Y ese es el encargo de Dios para nosotros. Que la sociedad diga lo que quiera, que se levanten los movimientos que quieran. Nosotros tenemos que enseñar y obedecer lo que Dios manda. No hay discusión ahí. Ahora, esto no anula para nada la labor de la mujer, de ninguna manera, no me malinterpreten. Solo que yo estoy hablándole a aquellos hombres que quieren cumplir el diseño de Dios. Las mujeres van a cumplir y van a desarrollarse y van a ser esas mujeres de Proverbios 31 si también son mujeres de Dios. Pero al hombre le toca esa gran responsabilidad delante de Dios de ser el pastor, el proveedor y el protector de su hogar. No nos olvidemos, ese es el diseño de la verdadera masculinidad que Dios quiere que desarrollemos en nuestros hogares. Amados hermanos, ha sido lo que por la gracia de Dios he podido preparar y podido compartirles y tratar de basarlo en la palabra del Señor, en hombres como Abraham, como Isaac y como Jacob. Amén. Vamos a ponernos en pie para hacer una oración y terminar esta enseñanza y pedirle a Dios por los hombres de esta iglesia, por nosotros mismos. Si tienes de repente tú eres mamá, hija de un hombre o también ora por ese hombre, o abuela de un nieto hombre, también ora desde ahora para que sea un hombre como Dios lo diseñó. Padre, te damos gracias, porque esa es tu voluntad, Señor. Que los hombres, Señor, en esta iglesia seamos un reflejo tuyo, Señor, de tu amor cuando pastoreas, de tu amor cuando provees, de tu amor cuando proteges, Señor. Todo movido por tu amor, Jehová. Todo, Señor, que sea basado en tu amor, Señor. Por amor a ti, Señor, con la fuerza de tu Espíritu, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer esa luz y esa sal, siendo verdaderamente, Señor, hombres que reflejen tu gloria, Señor, que reflejen la obra de Cristo, Señor. Te ruego, Padre, te suplico, Señor, que nos ayudes, Señor, a hacer una iglesia en donde los hombres te reflejen a ti, Señor, y vivan para tu gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Con tu Espíritu Santo, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, y guárdanos de todo mal. Amén y amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos.